Bueno, buenas tardes a todos. Y lo primero, gracias por estar aquí acompañándonos en esta conferencia, que seguro que será muy grata para todos. Cuando uno se plantea pensar lo que es un colegio de jesuitas, lo puede hacer desde dos vertientes, fundamentalmente. Una que es la historia del centro, la historia de su devenir, de sus cambios a lo largo de los años, su adaptación a los sucesivos cambios que hay a nivel educativo y a nivel de la sociedad. Pero aparte de la vertiente histórica, hay una vertiente muy importante que es la vertiente de la vida colegial. Son las vivencias de cada uno de los miles de alumnos que han pasado por estas paredes. La educación jesuítica se basa fundamentalmente en tres vertientes: una formación intelectual, una formación espiritual y luego una formación como persona. Esas tres vertientes inciden en cada uno de los alumnos y hace que cada uno tenga unas vivencias, anécdotas y recuerdos entrañables y que forman parte de un elemento tan importante como lo que es exclusivamente la historia. No me voy a enrollar más porque lo que tenemos todos gana es de escuchar a Fernando y solo agradecerle su disposición para dar esta charla y voy a leer brevemente su currículum. Fernando José Fernández Guerra Fernández, Gijón, 1955, jubilado de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y alumno de Gustavo Bueno en la Facultad de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, heredó su vocación multidisciplinar. Hombre polifacético, tanto en formación universitaria como en la vida profesional, ha podido conjugar esta con otros desempeños, como entrenador de baloncesto, manager de grupos de rock y jazz, apoderado taurino, disc jockey, escritor, radiofonista, en fin. Aunque hizo sus pinitos como torero, la España taurina lo conoce como escritor, crítico y comentarista en prensa, revistas, radio y televisión. Fernando ha publicado 6 volúmenes de temática taurina, musical e histórica y centenares de artículos, ensayos y relatos. Dictando docenas de conferencias por toda España y Francia en relación con la temática taurina. Tiene pendiente una ampliación de sus 40 años de viajes taurinos, la enciclopédica 1000 plazas de toros, 1000, y un ensayo sobre toros y rock. Como estudioso de la historia, comparó Revolución Rock versus Revolución Ilustrada, y en octubre estrenará para la prestigiosa Luz de Trento su obra culmen y transversal, la Fiesta Nacional como epítome de España. Este es un resumen del amplio currículum de Fernando, pero ante todo, con todo este currículum impresionante, multifacético, él es alumno de este colegio, siempre lo lleva honrado. Es de la promoción de 1972, ya hace 2 años tuvo su celebración el Día del Antiguo Alumno, y la verdad es que nos deleitó con sus anécdotas y con su saber decir. Entonces, sin más, le paso la palabra a Fernando y, lo dicho, agradeciéndole su disponibilidad. Gracias. Buenas tardes. Voy a intentar ser breve. Bueno, los que estudiasteis aquí conocisteis al padre Castro Gutiérrez, y para los que no os suene ese nombre, si digo el Topu, enseguida caéis en la cuenta de quién hablo. Tenía la topera justo haciendo pared con el Paraninfo en el que estamos, y ahí nos explicaba las diferencias que hay en la expresión verbal entre la dialéctica, la oratoria, la demagogia y también las formas de expresión en público, la comunicación, la conferencia, la charla. Bueno, en realidad no pienso dar una charla no pienso dictar una conferencia, porque para eso tendría que estar de pie en el atril,
empezar tratando, agradeciendo a las autoridades su presencia, diciendo: estimado presidente, respetados directivos, queridos compañeros, público en general. Voy a ser breve. Bueno, no, va a ser una charla para que se os haga lo más llevadero, tanto a los que conocisteis de lo que hablo como a los que no lo vivisteis. De manera que, desde una perspectiva desenfadada y plagada de anécdotas, voy a intentar desgranar las cuatro patas sobre las que se asienta, o se sentaba y se sigue asentando la vida colegial, que es la formación espiritual, la formación académica, la formación deportiva y la de formación ociosa, el ocio, ¿no? La juerga. Ya sabéis que hay que combinar en la vida el yin y el yang. El yin y el yang, las dos facetas de la existencia, ¿no? Yo lo voy a hacer a diferente. Hubo un antiguo alumno aquí que se llamó Ramón Pérez de Ayala, que escribió una novela que se titulaba AMDG, Ad Majorem Dei Gratiam. Los que estudiaron latín están haciendo así con la cabeza, claro, porque es el lema de la Compañía de Jesús: para mayor gloria de Dios, a mayor gloria de Dios. Ramón Pérez de Ayala lo hizo críticamente desde una postura rencorosa, despechada, de mala baba. Yo voy a hacer casi las mismas anécdotas, o del mismo estilo, pero desde la posición de la ternura, del cariño que yo tengo a estos muros y a cuantos vivimos aquí unos cuantos años, para muchos los mejores de su vida. A mí me gusta mucho Berlanga, porque, siendo como era de izquierdas, trataba los temas de las dos Españas desde la ternura, el cariño. Entonces, yo voy a intentar hacerlo así, que nadie quiera ver en las caricaturas que yo pueda hacer, o imitaciones de compañeros o profesores que estuvieron por aquí en la década de los años 60 y primeros de los 70, pues que no quieran ver más que la inocencia, la ternura y el cariño con el que lo intento hacer, ¿no? En realidad, lo que voy a hacer va a ser un ejercicio de recuerdo. Recuerdo viene de recordar, de recordis, volver a pasar por el corazón. Y desde esa intención está esta charla de unos media hora aproximadamente, para luego seguir con un coloquio. El colegio de aquella época era muy particular. Bueno, seguramente era no muy particular en relación con otros centros educativos religiosos, pero sí muy diferente al colegio de épocas posteriores. Pues primero porque hace muchos años, hace 60, 50 años, y en segundo lugar porque estuvimos en el colegio en una época muy convulsa, no éramos conscientes de ello. Fijaros, la Iglesia vivió el trentismo, el Concilio de Trento, desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, con muy pocos cambios. En cambio, nosotros estuvimos inmersos en pleno Concilio Vaticano II, que era un revolcón, no a la teología, claro, pero sí a la liturgia. Por ejemplo, se pasó a la misa de latín a las lenguas vernáculas, al castellano, el inglés, el francés, pero también a los modelos educativos, a la forma de entender el Deus Tremendix, el Dios tremendo, que algunos curas mayores nos inculcaban, con el Dios Padre que nos inculcaron los más jóvenes. Y en ese momento de convulso de la vida del colegio, coincidió también con un momento preconvulso de la vida española, porque nos tocó vivir la modernidad, no, el ansia por la modernidad. Era puro franquismo, pero no del duro. En vez de una dictadura era ya una dicta blanda. Los vascos dirán otra cosa, que lo digan donde quieran, pero nosotros no vivíamos personalmente esos modos y maneras tiránicos que ahora se comentan. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, nos dejaban vivir, quizás como válvula de escape, lo que entonces se llamaba la vida yeye. Yeye venía de una canción de los Beatles, que era She Love You, y que en una estrofa decía She Love You, ye, ye, ye. En España y en Francia, lo moderno se llamó lo yeye.
bailar a lo yeye, vivir a lo yeye, y entonces lo yeye impregnó también un poco la vida del colegio. Aquí encima de este escenario actuaron unos imitadores muy buenos del dúo dinámico, que era lo más en aquella época en España, que se llamaban Lastra y era un arquitecto, Lastra y Cabezudo y Lastra. Imitaban el dúo dinámico. Aquí los grupos imitaban a los conjuntos, que entonces se llamaban conjuntos de la época, y era muy importante ser moderno, ser yeye. Lo que pasa es que una parte de la sociedad y una parte de la sociedad del colegio, los curas más antiguos, tiraban un poco para atrás, y en cambio, pues la juventud, el empuje de los pocos años te tiraban hacia adelante. De manera que vivíamos esa contradicción sin ser conscientes, casi como una juerga, casi como un divertimento, casi como una caricatura. Y en esos términos quiero contarlo. Casi desde la caricatura, aunque yo creo que todo lo que cuente aquí hoy es verdad, y si no es vero, al menos è ben trovato, como dicen los italianos. O sea que quizás igual confundo algún nombre o exagero en alguna cuestión, pero en general hay aquí un par de testigos de mi promoción que pueden dar fe de que lo que digo es verdad, y si no más les vale. Porque algunos dieron fe incluso por el periódico. Estoy refiriéndome a Andrés Presedo, que jubilado del comercio, donde llegó a torear incluso, aparte de ser alumno del colegio, conmigo la primera ocasión. Pero ya llegaremos a eso. El impulso definitivo lo dio el padre Arrupe. El padre Arrupe, que era el superior de la Compañía de Jesús, estuvo incluso viviendo aquí en el colegio quizás 6 o 7 días. No sé exactamente, pero unos cuantos. Voy a contar una anécdota personal con el padre Arrupe. Cuando estuvo aquí, algunos nos invitaron a confesar con el padre Arrupe, y claro, la gente pues decía, el padre Arrupe, ni de guasa, o sea, porque era, dicho sea con todo el respeto, como tocar la mano derecha de Dios. El padre Arrupe era el Papa Negro, el padre Arrupe era lo más, no solamente por ser superior de la Compañía de Jesús. Entonces la compañía influía mucho en Europa, en América, incluso en Asia, y el padre Arrupe era tomado por santo. Luego os contaré alguna anécdota con respecto a esto. Yo como tuve la primera crisis de fe, yo tendría 11 años, 12 años cuando vino el padre Arrupe, fui al confesionario, tenía una crisis de fe, dije, Ave María Purísima, sin pecado concebida, cuéntamelo todo, hijo, cuéntamelo todo, así como tía con la mano aquí en la frente, cuéntamelo todo, hijo, cuéntamelo todo. Y dije, padre, es que yo no creo en Dios. Y dijo, pero no importa, Dios sí cree en ti. Y entonces me pegó un cachete y ventilado, ya teniendo enchufe con el jefe, arregló la crisis de fe, porque me hizo pensar mucho. Y fíjate tú, eso, cuando le intentaron canonizar, hubo un proceso de canonización, para ser santo te tiene que demostrar al menos 2 milagros. Y entonces, para mí, uno era ese. ¿Cómo había conseguido con esa sola contestación, que seguramente no hacía por primera vez, me revolcó de otra manera, como diciendo, sí, yo no creo en Dios, pero Dios sí cree en mí, ya tenemos mucho ganado, y hay bastante por ahí. Bueno. ¡Idiotas! ¡No riáis! El padre Arrupe era un santo. Le cayó la bomba atómica encima y no le pasó nada. ¡Idiotas! No caláis. Encima no, al lado. Pero no le pasó nada. Eso fue lo que nos dijo el padre Casto Gutiérrez, el Topu, hablando de la santidad del padre Arrupe. Claro, Andrés se ríe porque lo vivió. Queriendo demostrar que el padre Arrupe había estado en Hiroshima el día que tiraron la bomba atómica y sobrevivió. Bueno, murió a los 20 años de cáncer de pulmón, pero eso es otra historia. En los 60 el colegio era, bueno, 2 cosas. Era nominalista y taxonómico. Taxonómico es la manía de la clasificación, ¿no? Todo tiene que estar clasificado, la taxonomía es la ciencia que estudia las clasificaciones, y nominalista, todo tenía que tener un nombre, y tenía que tener un nombre singular. Por ejemplo, tú preguntabas al prefecto si podías ir a lugares y te contestaba,
Vale, pero no corras por los tránsitos ni te detengas en la procura porque tenemos una composición. Y si me dice el edil o cualquier otra dignidad que te retrasas, sufrirás un correctivo. ¿No entendiste lo que dije, no? Más o menos. No, hubo alguna... Ana dijo, no. Traduzco. Si preguntabas al inspector que si podías ir al váter, te contestaba, vale, pero no corras por los pasillos ni te detengas en el kiosco porque tenemos un examen. Y si me dice el que vigila o cualquier otro cargo que te retrasas, sufrirás un castigo. Pero todo tenía que ser nombrado de otra manera. Era un Olimpo de eufemismos, ¿no? Y de sinónimos. Y eran lugares. ¿Qué lugares? Los que estudiamos aquí sabemos que son lugares. Por cierto, las fiestas colegiales se llamaban fiestas rectorales, porque se hacían en honor del padre rector. Los nombres eran muy importantes. Aquí en este colegio los alumnos se nos conocía y nos conocíamos por el apellido. Si el primero era muy vulgar, por segundo o viceversa. Si te llamabas Gumersindo López Alonso, pues eras Gumer o Sindo. Pero hay de ti como te llamases José Álvarez González, porque entonces te llamaban Gervasio, si eras hombre, y si eras alcaldesa, Gervasia. El que no tuviese mote es que era un ninguneado, era un don nadie. Aquí, para ser alguien en el colegio, había que tener mote. Fueses profesor o fueses alumno. Había de todas clases, pero había que ser elegante en los motes. Por ejemplo, un compañero nuestro, Arrojo, que había sufrido la poliomielitis, pues a nadie se le ocurrió llamarle Arrojo el Cojo, aunque pegaba muy bien. Entonces eran otros motes. Por ejemplo, a uno que tenía una cara simiesca, no le llamábamos el mono, le llamábamos el pícecos, que es como se dice en griego clásico, mono. Entonces quedaba como más elegante. Animales había de toda clase. A Benjamín, que era como un toro, le llamábamos el muju, y a otro, pues el perruño. Mira cómo se ríe. Porque todos tenían motes, y los profesores también, y muy bien puestos. Ya no se ponen motes así, el pisagüevos, el cucharón, porque tenía la cabeza calva y tenía el cuello muy largo, el rosa mística, el mote lo decía todo, ¿eh? Ya iré diciendo el topu, porque caminaba y se metía en la topera ahí, eran muy gráficos, una pena que no los hayáis conocido. A ver, bullying. ¿Había bullying? Era todo bullying. Todo era bullying. Aquí el que no se pegaba era mariquita. O sea, para ser un alumno como Dios manda, había que darse de leches por lo menos 3 veces a lo largo de la vida colegial. Si no, sospecha. Y si alguno sufría bullying, siempre venía uno mayor y dice, no te preocupes, que te protejo yo. A ver, Guerra, ¿por qué te metiste con otro? Papá, que cobrabas, y entonces era todo como circular. No había lesiones. No había lesiones. Tú o rompías el tobillo o lo retorcías. No había esguince de grado 2 y de grado 3 y de grado 4. Tú subías a la enfermería y pasase lo que pasase, el hermano enfermero te daba una aspirina y un vaso de agua. Fijaros que la aspirina estaba lo más difícil para un herido, arriba del todo. Había que cargar al herido. Tengo una fractura abierta de fémur, pastilla y vaso de agua, para casa. No había lesiones, ¿eh? La gente se ponía muy mala o tenía un ligero dolor de cabeza. Chinchón aquí así, sangrando de haber pegado con la cabeza en el frontón, porque te empujaron. Yo tengo una lesión heredada de aquella época. No pillo bien la frecuencia 400 del oído por una bofetada que me dio el hermano Lomba, que me rompió el tímpano un poco, tuve una pequeña... Pero cuando me hicieron un estudio dijeron, ¿tuviste alguna? Y yo recuerdo que anduve 3 días sordo de un oído de un bofetón que me dio el hermano Lomba. Pero no pasa nada, no pasa nada. En el débil no curan las heridas. Aquí lo que se practicaba era la resiliencia. El que resiste, gana. En el débil no caben las heridas. Esa era la cuestión educativa. No te quejes. Suspendiste 4 con la regla de madera y los dedos para arriba. Suspendiste 3 con el silbato en la parte... Suspendiste 2, bofetón en la cara con la mano abierta. Suspendiste 1, quita las gafas, que te voy a dar. Lo veíamos normal. No teníamos el concepto de estar
maltratados. Hombre, había algún cura que se pasaba, que ya veas tú que disfrutaba dando, o algún profesor, para que no sean todos los curas. Algún seglar también se pasaba. El chimenea te cogía por las patillas, te decía que te arrodillases y tiraba por las patillas para arriba. Y decía, ¿por qué te levantas, muchacho? Pero permanece de rodillas. Bueno, si no era por bullying, había un grupo de alumnos que no jugaban a fútbol, ni a baloncesto, ni a nada, ni al peocampo, ni al escondite, y en los recreos quedaban apoyados en la pared del colegio, rumiando su desventura. Esos son los que al día de mañana iban a ser pintores, actores o ministros de Pedro Sánchez. Algo así. La vida religiosa, bueno, todo el colegio estaba impregnado de la debida piedad. De hecho, había notas. Las notas había 4 genéricas y luego cada asignatura. Las notas genéricas eran conducta, aplicación, urbanidad y piedad. Si sacabas un 4 en piedad ibas directamente fuera del colegio, o sea, te echaban, ya está. Un 6 ibas al rector. Ir al rector. La mayor amenaza que te podía caer aquí era, como sigas así vas a ir al rector. Yo fui 2 veces en 11 años. Ahí el despacho estaba, el despacho del rector, ahí al lado. Se habla de que van a mandar a Gutiérrez al rector. En el despacho del rector había 4 timbres. Bueno, los prefectos. Eran muy mirados los curas para eso de los despachos. El timbre azul, que era ausente, con luz azul. El timbre rojo, la luz azul, la luz roja, ocupado. La amarilla espere y el verde entre. Yo estuve ahí con la luz amarilla una vez 1h30 en el antedespacho que tenía el rector, que ya os contaré con motivo de qué fue, porque bombardeé unos váteres en las fiestas colegiales. Descubrí la reacción en cadena. Sí, porque puse un porrón de petardos, ya os lo cuento ahora. Me metí en uno de los váteres que había al fondo del todo, donde ahora está la cancha de baloncesto, la cancha azul se llama, la cancha verde, no sé cómo le llamáis. No la de la izquierda seguramente, sino del fondo, la grande. Allí en la pared, allí donde está el portón de atrás del todo, había unos váteres muy antiguos, con unas puertas de madera y 7 agujeros, que yo cuando veo la bandera de Murcia siempre recuerda, porque era de estrellas, y la bandera de Murcia tiene 7 agujeros, la de Madrid, la que tiene las estrellas, y a mí siempre recuerda la bandera de Madrid y los váteres, los lugares que había ahí al fondo del colegio. Allí nos metimos, gastamos 15 pesetas, es decir, 150 petardos en las fiestas del colegio, las pusimos debajo de un váter, pusimos una mecha común, explotó aquello a la vez, metió un ruido. Bueno, el techo que era de uralita salió hacia arriba, el váter de loza reventó, nos pinchó a todos por supuesto sin pelo, calvos perdidos porque se nos quemamos el pelo, los calcetines, todo, y vimos por los agujeros de la bandera de Madrid, vimos venir 50.000 críos y 200 curas y 100 profesores corriendo hacia nosotros. Y la Gocha Batia, perdón, era la señora de la limpieza, que llevaba una escoba para hacernos salir, pegó los cobazos según los tenía revueltos del caldero, y claro, ante aquella temeridad salimos. Y a mí me dijo el inspector, cuando acaben las fiestas electorales, que era como había una tregua, ¿no? Vas al rector. Y estuve ahí 1h30 con la luz amarilla. Me gustaría representarlo de pie, pero bueno, os lo podéis imaginar, a ver si lo describo. Cuando por fin se puso verde, yo ya tenía la camisa empapada de sudor, y los calzoncillos, estaba la boca totalmente reseca, como si hubiese toreado 100 vitorinos o como si hubiese escalado naranjogulnes. Bueno, el caso es que, por supuesto, me recibió de espaldas, un libro en la mano, mirando más allá de la ventana y del infinito. Giró la cabeza y dijo, acérquese, Fernández Guerra. Tome asiento. Entonces, en el canto del asiento, allí me senté y tal. Y entonces, hablando, no se sabe muy bien para qué, pero imaginaros que lo cuento como el niño que era. Bueno, Fernández Guerra, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes? O sea, iba a haber un tribunal ahí con... ¿Cómo se iba a resolver aquello? Así que le gusta la dinamita, ¿no? Yo no sabía, era pólvora. Pues nada, quizás de artificiero para el Simancas, que era el cuartel que había al lado, o quizás de artificiero para la Camocha,
para poner... ¿Qué le gustaría más? ¿De cornetín de órdenes en les Simancas o de mozo o de guaje para llevar la comida a los mineros dentro de la minera Camocha? Yo dije, adiós, a tomar por culo la carrera, el bachillerato y todo, ya tengo la vida marcada para siempre, o minero o militar, porque yo me lo creí, que me mandaban para ahí. Dije, además, mi padre no va a llevar la contraria al rector, o sea, el castigo va a ser ese. A Costales, que hizo la fechoría conmigo, como estudiaba mal, directamente lo echaron del colegio. Y a Calva lo echaron 3 meses. A mí me pusieron un 4 en conducta, lo cual me valió 4 correazos en casa con el cinturón de mi padre. Y 50 pesetas de indemnización para los váteres. Ojo, 50 pesetas de aquella no era moco de pavo. Yo cobraba de paga al mes, tenía 11 años, 11 pesetas, o sea, que era la paga de un mes. En fin, lo de ir al rector, cuidado, no era como ahora que uno trata al director de tú y no, aquello era... La vida religiosa estaba, por supuesto, impregnada de actos religiosos, como la misa, el mes de mayo en el patio de la Virgen, a escuchar los sermones que siempre tenían como eje la Inmaculada. Teníamos padre espiritual, cada alumno escogía un padre espiritual, teníamos confesor, nadie quería ir con Rosa Mística porque te pellizcaba y te preguntaba, ¿te tocas? Digo, ¿Cómo que si me toco? Que si te tocas cuando estás desnudo. Claro, padre. Pero ¿por dónde? Digo, todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? ¿Cómo es eso? Digo, porque mi padre me dice que me enjabone bien. Todo. Hoy ves al topu, hoy está saliendo mucho el topu, que tenía el confesionario donde había un crucifijo en la capilla y que te decía, guapísimo, cuéntamelo todo. Decías que Armando Viejo y yo, y luego iba Armando Viejo y decía, nada, guapísimo, ya confeso guerra por ti, nada, comulgar. Y como íbamos a hablar, nos poníamos en fila y entonces cuando no daba tiempo para la comunión, asomaba la cabeza por allí, nos daba una solución colectiva y decía, ¡hala, todos a comulgar! A querer mucho a mamás y a papás. Un Padre Nuestro, 3 Ave Marías. Era un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, es que hablaba muy rápido. Y a querer mucho a mamás y a papás. Los dos. Ahora valdría, de aquella tenías un papá y una mamá nada más. Pero bueno. La confirmación. Vino a confirmarnos Tarancón, el obispo. Entonces, delante de mí iba Ramón Abello y como había que darle un pequeño cachete, Ramón Abello echó así para atrás, pero Tarancón, que era un águila, por algo era el obispo de la transición, hizo así de ida y como falló a la vuelta, ¡pum! Así que Ramón no libró la bofetada. O Isidro, que nos advirtió, a vosotros 4 no os quiero ir hablando en la capilla. Y estuvimos toda la misa, nos sacó afuera, al pasillo, a lugares, al tránsito, y dijo, ya no sé cómo os lo voy a decir, voy a tener que barrenároslo. Isidro era el entrenador de los equipos de fútbol. Yo tengo una anécdota con él. Yo empecé de portero, pero era alto, espigado, y entonces saltando llegaba al travesaño de la portería. Dijo, tú de portero. Los demás no llegaban, yo sí. Y entonces un día sacando, me la pidió el extremo izquierda, a mí, y había viento. Y entonces yo saqué y el balón salió fuera, por la banda. Isidro dijo, porterín, que no tienes campo para meterla adentro, hombre. Y entonces yo, como me pareció muy mal, tiré los guantes y me cambié al baloncesto, donde seguí durante 55 años. 68, sí, 55 años después. Por supuesto, la misa era en latín, las jaculatorias a la Virgen eran en latín, Turris Eburnea, Turris Davidica, Stella Matutina, Salutem Infirmorum, Salutem Peccatorum. ¿Qué querrá decir todo eso? Porque no te la traducían, ¿a que no? Incluso en el himno del colegio, Virgen Inmaculada, naciente Aurora, Reina y Señora de este colegio sois, y luego llega una parte en la que dice, sois nuestro lábaro triunfador. Y yo decía, ¿qué será lo del lábaro? ¿Qué será eso con lo que se triunfa? Un arma secreta. ¿Qué tendrá la Virgen que tiene un lábaro triunfador? No sabía que un lábaro era, que algunos de vosotros no lo sabéis,
una variante de una bandera, ¿no? Parecido a un emblema, una bandera que utilizaban las tropas en la época de Roma. Bueno, todos queríamos ser monaguillos, porque bebías el vino de misa, porque tocabas la campanilla, y entonces alguno se pasaba, y no voy a decir el nombre del cura porque era en plena Eucaristía, pero una vez estaba Fuente Valdés dando la campanilla, allí un concierto de campanilla, y el cura sin más se dio la vuelta y pegó un bofetón. Y dio la vuelta y siguió la misa esta. En Semana Santa los oficios, en vez de con campanilla, se tocaban con carraca, y había pelés para ser monaguillo, para tocar la carraca. La carraca era de madera, y en vez de hacer clink, 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 la campanilla hacía trrr, trrr, y alguno también se pasaba. Cuando entrabas en el colegio decían, hijo, tienes que ser cruzado. Vale, lo que manden. Te pillen de novato. ¿Qué era ser cruzado? Cruzado era que te ponían una cruz para distinguir. Siempre fue el colegio era muy clasista para todo. No me refiero únicamente de cuna, de todo. Y entonces para ser cruzado pues tienes que ser monaguillo, ayudar a los compañeros en los deberes, llevar la comida a los pobres los miércoles por la tarde, que era cuando se descansaba. Teníamos colegio el sábado, mañana y tarde, descansábamos los miércoles, y los miércoles nos encargaban a los cruzados ir a los pobres de solemnidad. Otra palabra, ¿qué será eso de solemnidad? Pobres de solemnidad eran, supongo que pobres con carnet de pobre, porque otra cosa. Y entonces les dábamos arroz, les llevábamos azúcar, garbanzos, harina, estas cosas básicas, ¿no? Botellitas de aceite, no como ahora aceite, ahora aceite. Para ser cruzado había que también salir el domingo del Domum con la hucha del chinito o del negrito a pedir por la calle. Había que hacer mijitas del pan que sobraba de los internos para las palomas del hermano López. Había que comunión diaria, por supuesto. No hablar, ser bueno. No habléis, ser bueno, que os apunta el edil. La vida en colegio era muy uniformada. Incluso hasta físicamente se caminaba en filas. En los tránsitos veis que hay unas líneas negras en los extremos. Pues la fila tenía que ir por ahí. Había un jefe de filas, que era una dignidad, un cargo. Los cargos se llamaban dignidades. ¿Por qué? Porque había que tener dignidad. No bastaba con tener imperium. Ay, amigo. En los romanos había que tener imperium, que era mando, y había que tener dignitas, o dignitas, que era dignidad. Ahora los políticos tienen imperium, pero no tienen dignitas. Aquí en el colegio, a los que mandaban sobre los compañeros, eran una dignidad, tenía que tenerlo. Había un príncipe del colegio, que se acabó el año que estuve yo, el último año, era un alumno reconocido, ¿no? Porque estudiaba bien, hacía la pelota, se portaba bien, y todas estas cosas. Y ponían a un alumno distinguido, que era el príncipe del colegio. Le ponían una banda, le ponían en la entrega de dignidades y de premios la bandera, y estaba ahí, de preboste. Yo fui principable, quiero decir, llegué a sonar, pero fijaros, el año que como se decía que iba a ser yo uno de los posibles, se quitó. Imaginaros. Así que el último fue Ramonín Álvar González, que ese sí que lo merecía. Ramón Álvar González, el catedrático de Historia de la Fundación Álvar González, fue el último príncipe del colegio, quizás que yo recuerde. Luego íbamos a la laboral a recoger diplomas y medallas, según las notas que sacábamos, y había puestos por todo. Aquí, te leían las notas y decían, religión, matemáticas, ciencias, y al acabar decían puesto 26, o el 3, o el 9, el 92. Los del 92, entonces, según, hacían una clasificación, y al 1 se le daba un aplauso fuerte, y al 2 y al 3. Yo una vez fui el 2, una vez. Pero vamos, andaba entre el 7 y el 12, más o menos. La cuestión, la formación se basaba en la adquisición de conocimientos, fundamentalmente memorísticos, es decir, trabajar mucho codos y memoria. Los insectos, que daba el cachinos. Apterigógenos, sin alas ni patas, heminópteros, coleópteros, dípteros, afanípteros. Entonces, tú te das toda la clasificación un 10. Si fallabas un 9 y de ahí para abajo. Entonces, todo tenía que ser eso, taxonómico, clasificatorio.
los tres procesos de la formación, que es la adquisición de conocimientos, la fijación de los mismos y las recompensas. La fijación se hacía manu militari, o sea, la letra con sangre entra. O sea, tú adquirías conocimientos y más te valía que los fijases porque había que cascarlos, ¿no? Luego la metodología, cada maestrío tenía su librillo y aquí más. Había una metodología jesuítica general, pero muy difusa, porque luego, cuando se concretaba en cada profesor, eso ya era, cada uno era un mundo. Y las anécdotas que recuerdan los antiguos alumnos vienen a ser las peculiaridades de cada profesor en clase. Sus fobias, sus filias, sus manías, sus métodos. Yo podría contaros por lo menos 10, pero bueno, voy a contaros algunos nada más. Por ejemplo, el pisahuevos. Bueno, para fijar la segunda declinación, masculino, femenino y neutro, te hacía declinar el bonus bona bonum en 10 segundos. Si lo hacías en más, suspendías. Así que el que lo hacía en 5 segundos sacaba un 10 y el que lo hacía en 6 un 9 y ahí hasta que el que lo hacía en 10. Y era más o menos así. Voy a ver porque yo esto no lo tengo muy practicado y sé que lo hacía en 7 segundos. Era bonus bono 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 boni boni bono 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 boni boni bona boni boni bona bonus bonus bona bonorum 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 bonis para los 6. Pumba. Un 6, un 9. El siguiente. Claro, eso todos lo seguimos recordando porque lo teníamos tan interiorizado que acababa sabiendo. Ahora ya de la tercera declinación, león, leonis, leones, leones. Y la cuarta y la quinta ya no sabíamos decir ni una, menos declinar. Pero latín sabíamos mucho, declinábamos, Mulieribus que pululan per via apia dicendo moranus cuscus, rubiales cuscus, non dudavit, puta sunt. Lo repito. Mulieribus que pululan per via apia dicendo morenus cuscus, rubiales cuscus, non dudavit, puta sunt. Frases que aprendíamos, picardías de chavaletes, ¿no? No, pero traducíamos a Julio César la guerra de las Galias de corrido y sin diccionario. Ya Tito Livio requería el diccionario, pero bueno, también traducíamos a Tito Livio. Traducir a Tito Livio es fundamental ahora mismo para ser ingeniero informático o para ser de telecomunicaciones o para ser enfermero o para fundamental, Tito Livio. O sea, nunca supe por qué teníamos que traducir a Tito Livio, pero ya había que saber la clasificación de los insectos y había que saber el pluscuamperfecto del verbo amaturi, en latín. Pues si no, olvídate de ser concejal nunca en la vida, ni de ser... Ya entro en las fiestas rectorales que yo creo que estáis esperando. Luego las notas, es verdad que tenían 2 notas. Tenían una de conocimientos y otra de aplicación. Yo siempre sacaba peor nota en aplicación que en conocimientos. Una vez el prefecto llegó a decir a mi padre, dijo, no, es que saca pocas notas, bajan las notas en aplicación en cada asignatura. Y dijo mi padre, serán las malas compañías. Y dijo el prefecto, no, la mala compañía y él. Porque era muy travieso, era muy enredón. Yo el colegio lo vivía plenamente, andaba por los tránsitos, andaba por arriba, por abajo, por todos lados, me reía, yo lo pasaba muy bien, yo aprovechaba toda la vida que hacía en el colegio, era de aprovechamiento absoluto. No digo buen aprovechamiento, pero bueno, le sacaba partido, por lo menos al reloj. El Ovín daba geografía y nos montaba por equipos de Fórmula 1. Es verdad que estaba Ferrari, McLaren y Williams, pero luego me acuerdo que había Matra, Brabham y Lotus, que esos ya no están en la Fórmula 1 de ahora. Y luego el Uteiriño daba francés y tenía puestos. 6, así, hasta 5 filas, 5 columnas, 5 filas. Los de adelante sacaban un 10, 2 9, 3 8, 4 7, así, y la última fila suspendía, siempre. Y eran 2 4, 2 3 y 2 2. Y encima debían puestos, porque cuando alguno hablaba, decía una tontería o tal, el Uteriño decía, baja 6 puestos.
De manera que había gente que debía 30 puestos al cura. Ya no podían ir para atrás porque daba el otro aula, pero teóricamente tendrían que haber retrocedido. Mira, hay uno ahí, antiguo alumno, que se está riendo porque lo vivió. Y entonces decía, sube 6 puestos, pero te quedabas en el sitio porque debías 20. Entonces ya no podías bajar, no podías ir más adelante del último. Lo que pasa es que había menos distancia virtual con los puestos. El Manix era Gumersindo Treceño Llorente, que era consigliere de antiguos alumnos, profesor de francés, porque había estado en Bélgica cuando la represión, cuando expulsaron a la Compañía de Jesús, estuvo en Bélgica y por eso ya creía que podía dar clases de francés. Digo creía porque lo llamamos el Manix, porque había una serie de televisión de un policía que se llama Manix y tenía unas manos que cogía el diccionario en francés, que era un libro grande, y le sobraban los dedos por aquí, le daba la vuelta y siempre los tenía así tapados para atrás, el Manix. El francés era un francés, bueno, Dios lo tenga en su gloria, murió con 100 años y decía que había alguno que tenía un apellido muy raro, y él era Gumersindo Treceño Llorente. Era siempre lo mismo, ¿no? Siempre preguntaba lo mismo. Coleran Tambre, pronunciado así, Le Roman d'un Romancier, la novela novelista, Coleran Tambre, pegar un sello y hacía un faux pas y daba un paso en falso. Una vez a mí me echó de clase porque dije, alors père, un double pas, ça serait un paso doble. Anda, morí, fuera de clase. Porque decía, entonces padre, un doble paso será un paso doble en francés. Y entonces tenía mucha gracia porque cuando alguien le preguntaba, a ver, tal palabra, y el alumno quedaba asustado, decía, señalando al diccionario, cherche, monín, cherche del verbo chercher, busca, cherche, monín, cherche, busca, monín, busca. Otra vez llegamos tarde porque Eduardo Corujedo y yo nos entretuvimos jugando los juegos electrónicos y hacíamos partida, aunque no quisiéramos, por el vicio, no dejabas caer la bola. Y llegamos tarde, subimos corriendo, teníamos francés, llamamos a la puerta y dijo, parmi, que quería decir entre, pero entre una cosa y la otra, en vez de decir entré, dijo parmi. Y cuando ya subíamos, que era una clase escalonada que había arriba, y íbamos, dijo, no, a mon côté, monsieur, a mon côté, a mi lado, ahí a mi lado y tal. Y entonces decía, en vez de decir d'où venez-vous, decía, où est-ce que vous venez? Venimos de... En francés, monsieur, en francés. Nous venons des jeux électroniques. Nous venons des jeux électroniques. En vez de decir d'où, yo, padre, es que no sé cómo se dice petaco en francés. Anda, morí, fuera de clase. Había formas de echarte de clase. El padre Martín te echaba de clase de una forma muy elegante. Decía, ay, señor Fernández Guerra, tenga la amabilidad de recoger sus pertenencias y esperar mi salida al otro lado de la puerta del aula. Y entonces traducías y dice, que chome. Entonces cogías abrías el pupitre, cogías los libros y los cerrabas en plan vengativo. ¡Ploma! ¿Para qué? Para joder. Y entonces el padre Martín daba historia del arte y decía, con sotana, y la banda de San Ignacio, el predominio de la línea recta, el dórico, el predominio de la línea curva, y se retorcía y todo seguía aguantando. Ponía diapositivas, porque era de los que tiraba mucho de filmines para apoyar, claro, la historia del arte. Entonces puso un cuadro que sacaron a San Ignacio de Loyola, calvo, que hay por aquí por el colegio, lo vi el otro día, un cuadro de San Ignacio de Loyola que era calvo, o lo representan calvo. Un cuadro, yo no sé si de Tiziano, de la escuela de Tiziano, en fin, bueno. Esto fue en la época, la semana, en la que hubo un asesinato macabro en Estados Unidos, donde una tribu de hippies, la tribu de Manson, mató en una orgía de sangre a Sharon Tate, la actriz que era la esposa de Roman Polanski, y entonces todos estos de la tribu, 3 hombres y 3 mujeres, llevaban el pelo muy largo, y entonces se cortaron el pelo en la prisión, y las noticias todos los días sacaban lo de Manson y tal. Y entonces cuando estaba poniendo diapositivas, el padre Martín un día puso una de San Ignacio de Loyola, ¿y quién es este? Y José Cueto, feliz médico actual, dijo, Manson. Señor Cueto Felgueroso, tenga la amabilidad de acompañar a Fernández Guerra al otro lado de la puerta, porque yo le reí la gracia. O sea, que íbamos, siempre era muy difícil que castigos individuales, generalmente eran colectivos.
Una vez que en la pizarra alguien puso un punto y una NA, que había un profesor que se llamaba Puntona, llegó y dijo, ¿quién puso esto? De una voz así y tal y tal. ¿Qué es esto? Y dijo un listo de la primera fila, un átomo de sodio. Dijo, bueno, yo sé quién fue, pero vale más que confiese, porque si no el castigo va a ser más grande. Los castigos eran colectivos, era salir al patio si estaba lloviendo y aguantar información, todos ahí, pues lo que hiciese falta, quedar sin recreo, hacer miles de miguitas, recoger chinas, porque los patios eran de tierra pisada de cuando la guerra, recoger casquillos de la guerra civil y otros castigos corporales que no vienen a cuento. El día que entrabas te ponían un número, voy acabando, y si eras impar eras de Cartago para toda la vida en el colegio, y si eras par eras de Roma, y Roma contra Cartago era para todo, en un escenario, en la pizarra, en el encerado que había al final del estudio, porque claro, no se llamaba el salón, se llamaba el estudio, y las aulas se llamaban secciones, y el curso era la división, era bastante militar. Por cierto, yo cuando fui a la mili tenía mucho aprendido, pues ya sabía formar, caminar marchando, cubrirse con el de adelante y con el de al lado, porque ya lo había vivido aquí en el colegio. No en vano era la Societate Jesús, la Compañía de Jesús, que había nacido desde un punto de vista pseudo-militar, de orden militar moderna, por decirlo así, ¿no? Si me permitís la comparación. Pues ese militarismo se trasladaba también al aula. Entonces tú eras de Roma o eras de Cartago, y si ganabas a fútbol, pues era 2-0 y Cartago para el gallinero. Te apuntaban ahí números, según hacías cosas bien, si eras de Roma pues, o de Cartago, te apuntaban en la casilla correspondiente puntos a favor o puntos negativos. Y al final del curso, pues si Cartago tenía 10.523 y Roma 10.848, los de Roma, todos los romanos, disfrutábamos de un sábado libre casi a final de curso que no veníamos al colegio. Pero bueno, además había como piques de quita para allá, cartaginés, de los púnicos de mierda, estos. Roma contra Cartago, Fórmula 1, pura competición, de todos contra todos, los puestos que os comenté, eso fomentaba la competencia que se suponía que formaba parte de la acción formativa de la Compañía de Jesús. Era un sistema de superación de uno mismo basándose en la competencia, pero también con la caridad de ayudar y hacer deberes. Por ejemplo, en el equipo de baloncesto, si alguno suspendía, los demás teníamos que ayudarle a hacer los deberes, porque no se podía estar en el equipo de baloncesto, el padre Cuesta, si suspendías. Entonces, bueno, pues había que echar una mano, incluso soplando. Las fiestas rectorales y los toros, que es que por acortar, porque se está acabando ya el tiempo. Lo mejor en las fiestas rectorales, claro, qué duda cabe. Y entonces me vais a permitir que lea una cosa que publiqué en la revista de antiguos alumnos con respecto a las fiestas rectorales, con alguna... Es que venían después de todo lo Semana Santa, que era oficios, ayuno, abstinencia, y era antes del mes de las flores, que era mayo, y en mayo se salía, como os dije, al patio de la Virgen, una hora final al atardecer, el crepúsculo con los pajarinos, y el Ave María de Schubert, que lo ponían en un aula, en el tercer piso, con un altavoz, y yo fui cuando descubrí el Ave María de Schubert, y yo entraba ya de un talante diferente. Luego los sermones eran otra cosa, pero bueno. Pero las fiestas rectorales eran 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, en que el colegio ardía literalmente en fiestas porque se permitía fumar a los pequeños. Entonces no se permitía fumar nada más que a los de Preu, pero los pequeños podían fumar, y íbamos todos ahí a donde estaba la pista de hockey con Gaviñao, en la esquina del todo para allá, y acabábamos con los dedos amarillos porque fumábamos tabacos sin filtro, entonces como de la nicotina, que era como me cazaban a mí en casa, enseñaba las manos, si había amarillo era nicotina, y Gaviñao, que era el entrenador de hockey, se hacía loco y fumábamos allí y tirábamos petardos. Bueno, el tabaco de moda era Bisonte, Rumbo, Piper, Rocío y Celtas.
y había mucha pirotecnia diversa. Bengalas, restallos, buscapiés, borrachos, garbanzos, bombas. Como veis, hay un arsenal aquí artillero importante. Luego había también competiciones deportivas, como ahora, y había un combate de boxeo con guantes entre Cancio y La 9. La 9 era uno que tenía el mote de La 9 porque había Superagente 86, tenía una compañera que era la Agente 99, alias La 9, mira cómo se ría. Que yo no me acuerdo cómo se llamaba La 9, pero La 9 boxeaba con Cancio y salían los dos morados, claro. Había gigantes y cabezudos que te daban diana floreada por la mañana, que eran los internos, barracas con chucherías y refrescos, conciertos de conjuntos yeyés que organizaba el hermano Corteguera y el de la Procura. Yo ahí conocía ilegales. No se llamaban ilegales, pero el líder, que era Jorge Martínez, que yo lo veo aquí, era un hombre con la melena rubia para atrás, no era calvo todavía, y tenía la piel tan blanca que se le veían las venas. Y daba miedo tocando. El conjunto se llamaba Menta, y tocaba rock. Y nos conocimos el primer día que yo toré y el primer día que lo vi tocando. Y nos vimos al final y el primero vio los toros y luego era el concierto. Y dijo él: oye, tío, ¿no te da miedo ponerte ahí delante de esas vaquillas? Eso es una salvajada. Yo no me atrevería tanto. ¿Cómo es que haces para que no te cojan? Digo, muy fácil, me pongo de lado. Años después, Ilegales sacó un disco y una canción que se llama Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado, de Jorge Martínez, el de Ilegales. Bueno, había proclamación de mises, que eran las gemelinas de Begoña, la Slaviada, que además de ser muy guapinas, eran sobrinas del famoso escultor que tiene alguna escultura aquí en el colegio. Había carreras de chapas, gincanas ciclistas. Las chapas eran... Ponías la foto de un ciclista recortado, de algún cromo, le ponías masilla y un cristal, y entonces montabas una carrera ciclista pintada con tiza en el suelo. Montes, Julio Jiménez, Anquetil, Pulidor, Gimondi, de aquella época. Y había cambios de cromos. La Petra, tengo. Pirri, tengo. Pachín, no tengo. Te lo cambio por dos, uno de Olivella y otro de Iríbar. Venga, pum. Hasta completar el álbum, que yo nunca pude completar, porque hay una serie de televisión que se llama... ¿cómo se llama? Aquí no hay quien viva, o algo parecido, que hay un capítulo que lo dedican porque el zorolo que está, el protagonista, se pone a conseguir cromos y llega a robar en un colegio para conseguir el cromo de, no me acuerdo si era Marcelino o de quién era, o de Messi, o de uno de estos, ¿no? Hacías cualquier cosa, gastabas millones en el Pimpinelu. El Pimpinelu era una tienda que era la Pimpinela Escarlata, que había enfrente del portón al lado de la Zamorana, y venga a gastar en cromos y cromos. Y había alguno que siempre faltaba, de manera que nunca se completaba el álbum. Bueno, merendábamos, algunos recordarán, una onza de chocolate metida en pan, al día siguiente mantequilla con azúcar, al día siguiente una sardina en aceite y al día siguiente foie gras. Y era lo que había, no había otra cosa. La postura del aviador. En clase había que tener la postura del aviador. Dime para adelante, la espalda pegando atrás, y las manos sobre la mesa para que supiese qué estabas haciendo con las manos. Yo creo que era la postura más del corredor de Fórmula 1, pero bueno, os hacéis postura del aviador. Entonces ya todo el mundo ahí. Y había que apuntar las cosas en el cuaderno de bitácora y en las tablas de navegación. Sí, chifladures de la época, ¿no? Los toros. Y con esto acabo. En las fiestas retorales, como a mediados de los años 50, yo estuve haciendo una investigación de cuándo empezaron, pero no sé exactamente la fecha. Hay alguien, las hermanas Santos, cuyo tío están presentes, cuyo tío fue profesor del colegio, el padre Santos, iba a Salamanca y compraba unas vaquillas y se montaba una plaza portátil en el patio. Entre otras cosas porque el rector era la mamí de Clairac, y la mamí de Clairac era hermano, los taurinos están haciendo así con la cabeza, pues estuvimos en la finca de ellos, precisamente hace muchos años.
Yo estuve 2 veces, una de chavalete y otra ya de mayor. El rector era hermano del ganadero La Mamí de Clera, que era una ganadería de postín. Había sido. Ya estaba un poco para abajo y ahora ya prácticamente no lidia nunca en una plaza de toros. Pero, y algunas veces traían de Covaleda desechos de tienta, que iba el Padre Santos a comprarlas a Salamanca. El caso es que se montaba en la plaza de tientas y se montaban 2 toriles de madera con el techo uralita. Y entonces yo desde pequeño decía, a ver si llego a sexto de bachillerato para poder torear. No para acabar el bachillerato, sino para torear. Y entonces mi padre me había enseñado un poco y tal, y con el padre de la Concha había aprendido, había pasado un examen, yo con el padre de la Concha, y me había puesto de matador, de jefe de cuadrilla. ¿Por qué? Porque sabía pegar una verónica y sabía montar la muleta, puramente. Y con eso ya eras torero. Entonces, trajeron ahí las vaquillas, toreaban los de sexto, los de preu, hasta que yo llegué a sexto y me tocó. Nos pintábamos, está Rafa Presedo en una foto con un sombrero mexicano, y yo con la cara pintada de negro, una camiseta de la Universidad de Oviedo que compré, que era la primera vez que se veían camisetas con no sé cómo se llama esa impresión que hacían con calor y tal, bueno, no me acuerdo cómo se llama, fotoimpresión. Y las botas de baloncesto, que ahora están de moda otra vez, que son esas de lona de Converse, ¿cómo se llama? Las japonesas. Bueno, Converse. John Smith era. Bueno, ¿qué más da? Y entonces era charlotada. A mí me metieron en un ataúd que se hizo con cartón y con maderillas, me llevaron a hombros, en sexto, luego en COU, que fue donde hice el reportaje Verón Sexto, me depositaron en medio del albero, y claro, la charlotada era que yo cuando saliese, salía la vaquilla y me la encontraba. Pero la vaquilla no salió. No salió porque los pipis, los pipiolos, los más pequeños, porque aquí había prepas, que eran los de la enseñanza preparatoria, y pipis, que eran los de los que ahora diríamos educación infantil. Bien. Esos, como no podían ver, treparon encima del toril y se pusieron en el techo uralita. Pero claro, 1, 2, 8, 10, 12, 14, entre ellos mi hermano Nacho. Y en un momento dado, cuando yo estaba ya en el ataúd, en el albero, se hundió el techo y cayeron todos los pipis encima de la vaquilla. El hermano Lomba corrió, abrió la puerta y en vez de salir la vaquilla salieron 12 pipis espavoridos, gritando, asustados y pringados del estiércol de la vaquilla y tal. Detrás salió la vaquilla. Pasó de mí olímpicamente, me miró así, yo ahí con el capote en plan pinturero ahí, muy, muy torero ahí delante de ella, y me miró así un poco de lado, pegó un salto, saltó por encima de 3 filas de la plaza portátil, que hay fotos, y, perseguida por cruzados prefectos y dignidades, revolcó a 3 prepas en los patios, irrumpió en el campo de fútbol para voltear a Isidro, un linier, al portero de la Inmaculada y al utillero del Vanguardia, destrozó 2 urinarios de lugares, galopó por los tránsitos, cargó contra la procura, intimidó en la capilla un bujarrón a pilas apodado Carachopa y desbarató una boda tras embestir a Rosa Mística dentro de su confesionario. Después padeció el correspondiente correctivo. 10-0 y Cartago para el gallinero. Buenas tardes. Gracias. La verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando con anécdotas y todas las historias que has contado. Vamos con el tiempo muy justo, pero si alguien quiere hacer algún comentario muy breve, damos un turno de... ¿No te acuerdas de cuando se hacían aquí en Paraninfo, no sé si estamos en tercer curso, los concursos tipo ¿qué programa de televisión? ¿Cómo era aquella? Festa y puntos. Festa y puntos, sí. Festa y puntos. Cuéntalo. Aquí era terrible. Bueno, es que me acuerdo soberanamente, vamos. Me acuerdo de estar ahí arriba. Digamos, yo obviamente no era de esos estudiantes más punteros, pero vamos, de celebrarlo con una algarabía tremenda, vamos. Y estabas todo a tope, estábamos toda la clase aquí. Yo creo que estamos en tercer curso, pero... Sí. Y era solo sobre la asignatura religión.
Había un programa de televisión que se llamaba Cesta y Puntos, solo de religión, porque Cesta y Puntos era un programa de televisión que hacían colegios de toda España y era modelo baloncesto. Había un pívot, había 2 delanteros, 2 defensas y un pívot, y entonces preguntaban si no lo sabía la delantera, eran los defensas, y si no el pívot, y si no había rebote al pívot del equipo contrario. Y yo me acuerdo que acerté todas las preguntas y fallé una, me acuerdo, porque me preguntaron, diga los pasos sagrados, y yo dije el copón, el cáliz y era la patena, y no me acordé de la patena. Fue la única pregunta de Cesta y Puntos que fallé. Y cuando llegué a casa, está mal que lo cuente, me vais a perdonar, me llevasteis a hombro los compañeros, y cuando lo conté en casa, dijo mi padre, toma, 5 duros. Fueron los primeros 25 pesetes que yo tuve en mi vida juntos en una moneda, por un concurso de Cesta y Puntos del que estoy muy agradecido. Quien habló, Rafael Presedo, tiene una anécdota también muy simpática, porque en COU había que hacer un trabajo en ciencias naturales con cachinos, muy breve, y él pasó de hacer el trabajo, y el cachinos lo amenazó, estaba a mi lado, con suspenderlo, y dijo él, pero bueno, vamos a ver, profe, ¿para qué voy a hacer yo un trabajo sobre el bazo si voy a ser periodista? Y efectivamente aprobó, gracias a que dijo, para ser periodista no tengo que hacer el trabajo sobre... ¿No te acuerdas de esa? Pues yo sí me acuerdo, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, muchas anécdotas se las tengo que agradecer a Desiré, mi mujer, porque cuando estaba redactándolas, se las sabe de memoria y decía, te falta la del bonus bonabonum, te falta la del váter, entonces... Y al final no hablé de mujeres. Era el último curso. Va a ser muy breve. La promoción mía fue la última de los internos, la última de los toros, ¿y sabéis por qué? Por culpa de que fue la primera de las mujeres. Vinieron 22 y no sé ninguna anécdota porque eran tan modositas, se portaban tan bien y eran tan correctas que no armaron ninguna. Bueno, no sé si contarlo ya después de tantos años. Lucía Meredith la pillaron en el cuarto de interno de Cancio. La pillaron estando, no, está puramente su existencia allí. La pillaron, hoy en día sería otra cosa, pero... Y ya con eso le cayó una bronca a Lucía, no, a Cancio. Sabes que no se puede dejar entrar a que no sea interno, y menos a mujeres. Bueno, mujeres, pues no sé contarte. Sé que cuando se cumplió el 50 aniversario vinieron en más proporción que los hombres, porque de 22 vinieron 3. Vinieron 3. De hombres vinimos menos, ya, sí. ¿Algún antiguo alumno muy antiguo, más que yo, que me corrijan alguna de las cosas que dije? No sabrías decir en qué año empezaron los toros aquí, ¿eh? 54 o 55. Eso es lo que calculaba. ¿Y sabéis quién toreaba siempre? José Luis Caneja. Y Iván Candosa, que fueron toreros. Iván Candosa fue profesional y profesor de dibujo en Oviedo. Y dibujó, en la Plaza de Toros de Oviedo, hay unos frescos de escenas taurinas dibujadas por Iván Candosa, que tenía pinta de todo menos de torero, porque era rubio. Bueno, pues él era rubio de ojos azules. Y José Luis Caneja, que fue antiguo alumno, toreaba el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Coincidió conmigo, me sacaba 15 años, y decía, el día que toreé yo, venía con un natillo, tenía de todo, el bribón de él trajo una maleta y sacó estoques de verdad, o sea, tenía todo el equipo de lo que se llama, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre. Sí, los trastos tienen todo el esportón, traía un esportón con capotes, muleta grande, pequeña, bueno, y toreaba los 5 días. Y aquí torearon 2 chavales que querían ser toreros, que se llamaban el Flecos y el Pelos, que fíjate tú, estaban pidiendo una oportunidad en la puerta del vídeo, y el Flecos era porque traía un vaquero deshilachado por abajo adrede, que era una marca macarra a tope, y el Pelos, porque imitando al cordobés, llevaba una melena así larga por flequillo por delante de los ojos. Sí, pues yo calculaba que era 54-55. Iván Candosa era buen torero. Yo creo que llegó a debutar con picadores y todo. El pintor de Félix, dibujado por los hermanos. Y el padre había sido profesor de colegio. Hermógenes Iván Fernández.
gran aficionado a la ópera. Bueno, ahora para finalizar, yo solo me gustaría que Juan nos contara, ya que salió varias veces el tema del topo, el origen del nombre surgió en la clase de Juan. Entonces, bueno. Eso. Hizo muchos carpinteros, porque faltaban los demás. Y entonces, bueno, pues le mandaron a grabar la puerta de la puerta. Y curiosamente, el edil de clase era un muy querido amigo, es jesuita, que yo me enteré, falleció en enero, y me enteré porque pusieron la escuela de la hermana, que era Jesús Carlos Costa Ruiz. Y entonces este era de clase, estaba allí. Yo entonces el padre Castro Gutiérrez, de una tonta, como siempre, y Santiago no se puede cambiar nombre de padre, porque subía a la tribuna, en la tribuna pues dejaba las cosas, rezaba un Padre Nuestro, una Ave María, y se sentaba y empezaba la clase. Y cuando se sienta, dice, por favor, fulano, cierra la puerta. Que cierre la puerta. Y oiga las cosas que no se atreven a moverse de la silla. Entonces, como era él de impetuoso, salió de allí y se fue a cerrar la puerta, y cuando llegó de allí, abrió la puerta, no pudo cerrar. Sonrisa general y entraba. A continuación, el listo de turno. Es que no ve nada, está con un topo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Fernando. La verdad es que fue una delicia y la verdad es que se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias al colegio también, sí, porque siempre nos facilita las cosas, nos las pone muy fáciles para todas estas cosas. Y bueno, pues seguiremos organizando conferencias y más actividades y os iremos informando, ¿vale? Gracias. Una cocina, aprovecho que ahora está Desire fuera para contar que mujeres sí había, un poco más abajo, eran las Ursulinas. Bajábamos y como la pared estaba protegida con trozos de botellas de cristal metidas en el cemento de arriba, para poder verlas hacer gimnasia en pololos. Cogíamos el chándal y lo tirábamos encima y trepábamos por la pared, aguantábamos, ya no puedo más, ¡bum!, para abajo. O sea que mujeres sí que había. No, ya está, gracias. Y gracias por haber venido, gracias a todos. Gracias.